Bueno, en esta clase ya vamos a ir entrando en materia para empezar a preparar la lógica de funcionamiento de la puerta. Vamos a organizar un poco el código y a prepararlo y ahora empezaremos con todo lo que sea la lógica de funcionamiento del Box Collider. Con el Box Collider seleccionado nos vamos a la pestaña de detalle donde vamos a ir a buscar los dos eventos que nos interesan ahora mismo, que es el evento de entrada y el evento de salida, cuando nosotros colisionamos con el evento y cuando salimos. Fíjense en el nombre porque lo que dice es Component Begin Overlap. En este caso es importante entender qué tipo de componentes o qué tipo de actores o qué tipo de elementos activan realmente estas colisiones. Entonces primero vamos a hacer un print string para ver cómo se comporta y se supone que cuando algo interactúe con el Box Collider debería aparecer este mensaje, así que vamos a comprobarlo. Para que el actor pueda caer y pueda ejecutarse la física de ese actor, lo que tenemos que hacer es decirle que el actor tenga físicas. Para eso utilizamos el nodo set simulate physics, pero aparte tenemos que indicarle otra cosa más, que el objeto tiene que ser movible. Para eso tendríamos que ir al editor y ponerlo en movable. Ahora vamos a ver cómo sigue sin caer y nos está activando y nos aparece un aviso. Ese aviso significa que el actor estaba en estático. Ahora con esto el actor caerá. Pero como hemos podido comprobar, esto no está activando la impresión del mensaje en pantalla, porque en este caso no es un actor el que lo está ejecutando. Por eso ahora haremos una prueba con la colisión de un actor. Vamos a utilizar un actor que hemos creado previamente en otras prácticas, que es el spawn actor, y vamos a ver si así se ejecuta el código, ¿no? Como hemos podido comprobar, y ahora con los actores sí que se está ejecutando el código de impresión. Pero esto tiene algo bueno y malo. Bueno, porque ya podemos interactuar con el Box Collider, pero malo, porque lo que nos interesa a nosotros es que quien colisione y se active ese mensaje, o en este caso la apertura de la puerta, es nuestro personaje. Entonces, aquí tendríamos que ver una manera en la que nosotros podemos limitar el acceso o el control del código solamente cuando se ejecute eso. Para ello, en el componente hay una pestaña que llama Other Actor. Nosotros podemos hacer una comparativa con nuestro carácter utilizando el sistema de casteo, pero esto realmente tampoco es eficiente. Hay una manera mucho más fácil de hacer esto y es utilizar el getPlayerCharacter, que lo que hace es utilizar la función de coger el player character que nosotros tengamos sin tener que traer al blueprint toda la carga de nivel que convendría traer un personaje. Eso lo veremos más adelante en cómo podemos optimizar y entender la optimización de carga de los niveles y los blueprints. En este caso utilizamos un nodo de control para nosotros analizar que en caso de que sea el actor, el jugador que está chocando contra él, entonces en ese caso vas a ejecutar el código. En caso contrario, no. Ahí como vemos, la pelota ya ha colisionado, pero no se ejecuta el código. Ahora probaremos si nosotros con nuestro personaje podemos llegar a activarlo. En este caso también tendríamos que coger y poner esta condición a la salida, porque si nosotros al entrar tenemos la condición para que ningún otro actor interactúe con él, a la salida deberíamos tener la misma condición. Si no, este lo activaría. Ahora que ya tenemos la estructura de control de paso de ejecución completa, vamos a empezar a ejercer lo que sería la actividad principal de lo que va a ser nuestro actor, que es abrir la puerta. Para ello hay diferentes nodos. En este caso está el Set Relative Rotation y el Set World Rotation. Nosotros tenemos que utilizar lo que sería el Set Relative Rotation. Ahora veremos las diferencias porque uno rota en base a la rotación inicial relativa que tiene el objeto, es decir, lo que va a hacer es que analiza su posición y desde su posición lo rota. Sin embargo, el World Rotation coge la información de la rotación en base al mundo. Esto lo que haría es que nos colocaría el objeto en una posición que no nos interesa. De todas formas, ahora lo visualizaremos mucho mejor. Las rotaciones siempre van basadas, en este caso en las puertas, en base al punto de pivote. Por eso es importante que los elementos estén ya configurados a nivel de diseño con el pivote ya colocado. En la documentación que vamos a colocar en Notion, vamos a colocar un ejemplo en caso de que el elemento no tuviera el sistema de pivote bien y cómo podríamos arreglarlo sin tener que llevarlo a un programa de diseño. Ahora vamos a ver qué pasaría si nosotros rotamos utilizando el Set World Rotation y vamos a ver la diferencia.
En este caso, esta función lo que hace es rotar el elemento en base al origen del mundo, no en base al origen del elemento padre, que en este caso sería la puerta, y utilizando el sistema de pivote que tiene la puerta. Por eso es importante entender que ahora tenemos una rotación, pero la rotación se sigue efectuando mal porque la está haciendo desde el origen del mundo. Sin embargo, la rotación relativa lo que va a utilizar es la información de la puerta y desde el origen, que es la puerta, aplicar la rotación desde su punto de pivote. Ahora, como vemos, la rotación se está ejerciendo bien, porque lo está haciendo desde su propio punto de origen. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que lo hace de manera instantánea y las puertas no se abren de manera instantánea. Entonces lo que necesitamos es que esa transición sea una transición suave. Y para ello vamos a ver lo que sería ahora los timelines, que al final es un evento, en este caso un evento, una función que lo que hace es que a través de la información de una curva, lo que hace es una transición entre un número y otro. Hay que entender que esto actúa como un evento tick. Cuando nosotros ejecutamos el timeline desde el play, este va a ejecutar la transición. Entonces tenemos que tener cuidado con la utilización del timeline y ya en el futuro, a nivel de programación un poquito a nivel medio y avanzado, veremos muchas alternativas que podemos utilizar en base al event tick o al timeline. Pero de momento lo vamos a utilizar porque también es una herramienta muy útil que nos permite crear animaciones, transiciones y otro tipo de situaciones que a nivel de programación nos viene muy bien para controlar esto. En este caso, nosotros vamos a crear una curva en base a un float, es decir, lo que nos va a hacer es devolvernos un número de tipo flotante en base a un tiempo. Nosotros vamos a determinar que el tiempo, por ejemplo, puede ser un segundo y en ese tiempo la curva va a valer en un inicio X y en un final Y. Por eso lo que va a hacer es una transición entre dos números en base al tiempo que nosotros le digamos y se va a ejecutar hasta que llegue a ese límite. Cuando llegue al terminar un segundo, separará la función. ¿Qué pasa? Esto es muy interesante porque también podemos hacerlo en reversa. Es decir, si nosotros vamos de 0 a 1, también luego podríamos aplicar ir de 1 a 0. Y de esa manera podríamos aplicar una transición y una reversa en nuestras animaciones. Lo que estamos haciendo aquí es que una vez colocados los dos puntos en 0, 0 y en 1, 1, es decir, que va a ir de 0 a 1, tenemos que aplicar una suavidad, porque si no, lo que va a hacer es transicionar de 0 a 1 de manera muy brutal. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una curva, lo que hacemos es que hacemos una transición suave. Esto tiene mucho más que ver con el tema de la utilización de curvas y animación. Si no tenemos conocimiento sobre eso, se nos hace un poquito abstracto verlo, pero eso lo vemos más adelante, sobre todo cuando trabajemos con animaciones y cuando trabajemos también con el tema de la secuencia. Ahora, como estamos viendo, imprimimos por pantalla el resultado de lo que nos está dando la transición y como vemos vamos de 0 a 1 interpolando. Simplemente vamos yendo poco a poco hasta que llegamos al valor y ahora vamos a ver la reversa. Si cuando entramos el valor va a ir de 0 a 1, ahora cuando salimos va a aplicar la contraria hasta llegar a 0. Esto es muy interesante porque ahora podemos utilizarlo para hacer una transición de apertura de nuestra puerta. Para ello, vamos a utilizar lo que es la función ler, que lo que hace es ir de un punto A a un punto B siguiendo un alfa, es decir, siguiendo una transición que nosotros le vamos a dar, que en este caso sería lo que hemos calculado dentro del timeline. Por lo tanto, según la información que reciba por el alfa, pues la animación va a ir más rápido o más lento, más suave o menos suave, en base a eso. Es como si utilizara una máscara para interpolar entre un valor y otro. Claramente puede ser de tipo rotator, de tipo vector o de tipo float. Y en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que sea de tipo rotator, pero vamos a ver cómo lo hace. Vamos a intentar ver la función utilizando el timeline e interpolando entre dos variables y que eso nos lo imprima por pantalla y vamos a ver el resultado. Como hemos visto, esta interpolación de ir entre 0 a 1, como ha hecho el LER, lo ha hecho en un segundo, porque es el tiempo que nosotros hemos determinado dentro de nuestro timeline. Por eso es importante entender que quien marca el tiempo de ejecución para la interpolación es el timeline y lo que hace el LER es, en base a esa máscara que nos da ese float, lo que va a hacer es interpolar entre un número y otro. Eso es interesante porque ahora nosotros simplemente tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, desde dónde comenzamos a rotar y hasta dónde nosotros queremos ir. Entonces, nosotros aplicamos una rotación de 45, 90 grados, pero inicialmente necesitamos saber cuál es la rotación inicial que tiene nuestra puerta. Para ello, vamos a utilizar lo que sería un get relative rotation. Y esto nos va a dar la rotación relativa de dónde se encuentra. Es decir, en vez de darnos la rotación de una posición original, lo que va a hacer es que va a analizar dónde está el objeto, cómo está rotado en el mundo, y en base a eso nos lo va a guardar en una variable. Y esa variable la vamos a utilizar como la rotación inicial. Y sobre esa rotación vamos a aplicar la interpolación de 45 o 90 grados.
Como hemos visto, ahora nuestra puerta se abre y se cierra aplicando una interpolación de un segundo. Es decir, tarda un segundo en abrir y cerrar y se abre 45 y ahora vemos vamos a ver cómo se abre en 90 grados. Esto es muy, muy útil porque ahora podemos crear diferentes animaciones. Si nosotros nos metemos en el timeline y en vez de crear una animación que vaya en transición directamente de un punto a otro, podríamos crear diferentes curvas de animación, por ejemplo, para hacer un efecto de puerta rota, que no se termina de abrir, que se traba. Claramente eso ya tiene que ver un poco más con el manejo de la animación. En este caso, ahora vamos a utilizar el select porque nuestra intención aquí es ver una manera en la que a lo mejor a nosotros nos interesa abrir la puerta hacia adelante y hacia atrás. Y para eso vamos a usar una cosa que se llama enumerador. Los enumeradores es como una lista predefinida que se puede usar para que el código sea más claro y fácil de entender y nos permite usarlo como si fuera un selector, en este caso, que nos permite ir entre un valor y otro. Y ahora vamos a ver cómo vamos a poder utilizar esto, por ejemplo, para crear dos tipos de apertura. En un lado tenemos que colocar el nombre que va a tener cada una de las posibilidades que tenemos y en el otro lado va a ir una breve descripción de lo que queramos. Ambas cosas pueden ser localizables. Esto lo veremos en un futuro porque el sistema de localización de Unreal es relativamente a nivel medio un poco complejo de entender a priori, pero es muy, muy útil porque nos permite interactuar la localización en cualquier elemento que tenga un texto. Poder traer el enumerador a nuestro proyecto, simplemente tendremos que ir a crear una variable y poner el nombre que le hemos puesto al enumerador. Y ya con eso tendríamos la posibilidad de colocarlo. Si lo conectamos directamente al selector, lo que va a hacer es generar dos tipos de apertura, dos tipos de variables. Nosotros en este caso, si los ponemos, ya podemos cambiar eso como un desplegable dentro de lo que sería el editor. Y es magnífico, porque si ahora nosotros definimos dos tipos de apertura diferentes desde el propio editor, podemos ir interpolando entre una y otra si queremos. Aquí es importante tener en cuenta los valores que estamos abriendo. Lo contrario al final de abrir 90 grados es que aplique 90 grados a la inversa. Es por eso por lo que ponemos 90 y menos 90, ya que aplicaría la inversa de la dirección a la que estamos yendo. Como podemos comprobar, ahora tenemos una pestaña que nos permite pasar entre un valor y otro. Y lo interesante es que según el valor que nosotros tengamos seleccionado, cogerá un valor u otro de rotación. Y con esto ya damos por finalizada esta clase y en la siguiente ya veremos una manera de poder darle todavía más la vuelta a esto, automatizarlo más y hacer un poquito más escalable. Hasta luego.